Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es un día muy especial porque hoy inicia la segunda temporada del Asesor. Don Juan, mejor conocido como Don Juan. Don Juan, sí. Y su servidor Eric Corrales estamos muy contentos porque ya volvimos y como ven, tenemos nuevo espacio. Y hoy nos encontramos con Don Rafa. Bienvenido, Don Rafa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantadísimo de estar inaugurando la segunda temporada del Asesor aquí en San José de Costa Rica, en La Uruca, que es mi país materno y que adoro muchísimo, profundamente. Gracias a usted por acompañarnos. Nosotros siempre iniciamos este programa con la siguiente pregunta. Don Rafa, ¿usted fue empleado en algún momento de su vida? Bueno, yo diría que la mitad de mi carrera ha sido de empleado, unos 20 años, en Venezuela principalmente. Cuando me mudé a Europa en el 2003-2004, de Venezuela a Barcelona, comencé a trabajar ahí como trabajador independiente por cuenta propia, trabajador autónomo. Desde entonces, bueno, yo soy graduado de ingeniero mecánico. He trabajado en la industria petrolera, manufacturera, en banca y finanzas, pero principalmente en comercio, suministro de petróleos de Venezuela, en Caracas. En Caracas. Sí. ¿Cuándo se mudó a Barcelona? Me mudé porque el señor Hugo Chávez despidió a 50% de la compañía y nos prohibió trabajar en Venezuela. Entonces yo quería aprovechar ese conocimiento, sí, y las capacitaciones que nos daba la empresa, que eran en sitios bastante buenos como la Universidad de Oxford. Ah, ok, perfecto. Sí. Pero digamos, usted estaba en Venezuela, pasó esta situación y usted se va para allá sin trabajo. Va ahí a tener suerte. Me fui con 3 maletas. Eso sí, me fui con el pasaporte español porque mi país paterno es España. Mi papá nació en Madrid. Y eso le abre a uno las puertas, por lo menos de dónde llegar y también de orientar cómo sacar los papeles. Y mucha gente migrante no sabe eso y entonces está más complicada la cosa. Rafa, ¿y en España? ¿En qué se dedicaba? Bueno, después de trabajar con equipos de alto rendimiento de 3, 5 personas y tener proyectos que fueron un hito en la historia de Latinoamérica y la venta de petróleo, como las primeras ventas de subasta en reverso por internet de América Latina al mundo, pues no tenía nada que hacer. Entonces comencé a aprender a salir a vender con un maletín en Sant Boi de Llobregat, que es por el aeropuerto de Barcelona, y tenía un Smart. Y tenía que visitar a los clientes con un maletín muy pesado porque eran equipos de insonorización y de fijación. Entonces, bueno, fue una experiencia lindísima. Siempre que comienzo algo nuevo me capacito, me comencé a capacitar en lo que es el plan de empresa de España, de Barcelona, y me contactó la gente de Citigroup en un proyecto paneuropeo y ahí aprendí muchísimo, que fue la actividad principal en Europa, trabajar en lo que a mí me gusta, igual que el petróleo, que son las finanzas. Ok, entonces, ¿en cuánto tiempo estuvo en España? ¿Cuántos años al final? Sí, en Venezuela viví 40, en España, en Barcelona viví 6 años, del 2003 al 2008, y a finales del 2008 me trasladé a Costa Rica. Okay. ¿Y cuál fue la decisión de venirse para Costa Rica? Sí, en el 2007 y 2008 hubo una crisis brutal a nivel global y la división de Citigroup, donde estábamos trabajando, cerró. Okay. Y por otro lado, siempre he hecho sueños, los sueños que he tenido realidad, y uno de mis sueños no era venir como venía todos los años o 2 veces al año a Costa Rica a ver a mis abuelos, sino era realmente sentir el país viviendo en Costa Rica. Yo estoy haciendo un doctorado de historia empresarial en la UCR y el tema es la historia empresarial de Costa Rica comparada con Singapur. Déjame contarte que en los años 50 Nicaragua, Costa Rica y Singapur tenían el mismo ingreso. Pero ya sabemos por dónde fue Nicaragua, por dónde fue Singapur. Y parte de lo que hizo Singapur, además de diversificarse, es que tiene 3 mega refinerías petroleras. Mega refinerías de, ponte tú, el consumo aquí en Costa Rica es de 50,000, 60,000 barriles diarios. En Singapur hay una refinería de 400,000 barriles diarios. Y en Venezuela yo trabajaba con la refinería más grande del mundo en esa época, que son 940,000 barriles diarios de petróleo refinados, que es el complejo refinador de Amoy Cardón. Wow, eso es un
Yo tuve un jefe venezolano. Ajá. Y él tenía un dicho que decía, eso es un menudillo. Consulta, don Rafa, pero usted también estuvo en este tiempo, no sé si fue en Barcelona, pero estuvo con esto de los criptoactivos, de minar bitcoins. ¿Cómo comenzó en eso? Parece que yo me reinvento cuando hay alguna crisis. Eso fue en la época de el COVID. Ah, ok. Sí, fue hace unos 4 años más o menos. Sí, más o menos. Entonces mis amigos de Europa me invitaron porque hubo una presentación aquí muy cerca en el Barceló Palacio, que yo quedé, como dicen en España, bueno, muy asombrado porque habían invitados de todo el mundo para un proyecto de minería en Asia. Y estaba siendo invitado por los dueños del proyecto y por los primeros que se unieron. Entonces, en resumen, me dediqué a estudiar 10.000 horas las criptomonedas, a minar, hice un por 10 de lo que puse de prueba y escribí 2 libros. Pero eso fue aquí en Costa Rica. Sí, en mi residencia en Curridabat. Cuando nadie podía salir, yo estaba estudiando y entonces estaba haciendo casi que un video por día para explicar lo que es un altcoin y lo que es el Bitcoin. Ok, y... Perdona, haciendo un paréntesis, ve qué loco, digamos, cómo la gente tomó la época pandemia, ¿verdad? Sí. O sea, muchos se echaron a morir, muchos dijeron, aquí nos vamos a morir todos, se va a acabar el mundo. Y don Rafa se puso a estudiar. Exacto. E hizo 2 libros, man. Es muy interesante, que sí. Cualquiera puede tener acceso a esos libros, ¿se ven? Sí, están disponibles en Amazon, en Kindle Amazon, que es autopublicar un libro. Es que ahora no hay barreras. La persona que quiera publicar no necesita una editorial, puede hacerlo en todas partes del mundo, en papel o en digital. Cuando usted fue invitado a este lugar para oír una charla de criptoactivos y minar, ¿usted ya tenía conocimiento o era la primera vez que oía sobre este mundo? Claro que tenía conocimiento, lo que tenía era arrepentimiento de no haber comenzado en el 2009 porque hubiera sido el hombre más rico de Costa Rica. Sí, porque eso se ha multiplicado por más de 1 millón de veces. Sí. Pero le tenía miedo. Entonces, el miedo inhibe a tomar acción. Para una persona que nos está oyendo y dice minar bitcoins, en el ABC, así muy muy simple, como explicándole a un chiquito de 6 años, ¿qué es minar bitcoins? Sí. Hay que hacer la diferencia de lo que es el dinero fiat. En la década de los 70, el dólar estaba respaldado por el patrón oro. Ajá. Y eso significa que usted iba a cualquier país del mundo y decía, cámbienme los billetes por oro, y se lo tenían que cambiar, en teoría. Nixon, en la crisis que hubo en la guerra de Vietnam, no pudo pagar o no podía pagar, y entonces él se salió de un acuerdo muy antiguo de los años 40, en los cuales iba a ser el dólar y después más recientemente iba a ser el patrón oro. Ese dinero que ya no tiene ningún respaldo se llama dinero fiat. Uh-huh. Y justamente en la pandemia las ayudas en Europa y en Estados Unidos fue de imprimir billones, miles de millones de dólares para ayudar a la gente, y eso no está mal. El efecto que eso puede tener es la inflación. Bitcoin es un sistema monetario y es una moneda que se produce a través de los mineros, que son los que validan las transacciones en la blockchain. Y cada vez que un minero resuelve un problema matemático bien complicado, se gana una recompensa. Y puede ser también que se gane una comisión si alguien quiere hacer una transacción de Bitcoin que puede durar entre 10 a 30 minutos y cobra tanto la minería como la comisión porque salga la transacción más rápido. Entonces eso es lo que hacen los mineros, que el sistema de la blockchain, que es la tecnología, funcione de forma descentralizada. Y la otra gran diferencia es que Bitcoin como máximo tiene 21 millones de monedas, no pueden haber más. Cuando se llegue a ese tope no va a haber minerías, van a existir los Bitcoin que existen en ese momento. Sin embargo, el dinero fiat, imagínense el ejemplo de Venezuela, donde desde que yo me fui de Venezuela se han perdido 15 ceros. Sí, provocando una inflación terriblemente alta. Pues qué interesante todo este mundo,
pues aparte del blockchain se está utilizando aparte en otro montón de cosas a niveles corporativos, más que para el Bitcoin o para criptomonedas. Es prácticamente eso es el futuro o parte de lo que está creándose ahora para ya el respaldo de los documentos. Bueno, el asesor en Costa Rica está bien asesorado, porque sí, voy a ver todos los episodios de la parte U primera para ponerme al día. Claro. Y sí, tienes toda la razón. A través de la blockchain y de los contratos inteligentes se puede ayudar a todas las industrias, por ejemplo, un agricultor. Y a través de la tokenización de activos, se abre un mundo gigantesco. Por ejemplo, en Colombia y en muchos otros países en Europa se tokeniza un inmueble y se venden esos tokens. Okay. Entonces eso es picar una propiedad en pedacitos utilizando la tecnología blockchain, no necesariamente el Bitcoin. Entonces ahí está la diferencia. Los contratos inteligentes, la tokenización y los criptoactivos, que el principal es Bitcoin y el segundo es Ethereum. Ahora, se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasa o cómo haría alguien que le gustaría tener una granja para empezar a de hecho, déjame contarte, aquí en Costa Rica hay empresarios que abrieron una granja aprovechando que tenían electricidad ociosa. Mucha gente tiende a pensar de que no es sostenible el Bitcoin, pero lo que sucede es que con la generación hidroeléctrica y otro tipo de generación amigable con el medio ambiente se puede utilizar en la minería de Bitcoin, porque me faltó comentar que un minero necesita un computador o un ordenador que solamente sirve para minar, pero que consume bastante potencia y genera bastante calor. El sitio ideal para tener una granja minera de Bitcoin es en la Patagonia o en Islandia, no en Costa Rica. Sin embargo, si usted tiene electricidad barata o que le sobra, usted podría pensar en tener su propia granja. Déjame contarte que actualmente en Nashville, Tennessee, está la feria de Bitcoin, con la asistencia de políticos del calibre de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. En el caso del candidato Donald Trump, él era anti-Bitcoin. Sin embargo, ha tenido un giro en su opinión y ahora es pro-Bitcoin. En todo caso, mucha gente opina que esa tecnología no debería ser objeto de debate, ya que usar internet o el correo electrónico no es objeto de debate. Sí, todo el mundo lo usa. Por lo tanto, tener un debate sobre qué opino es una cosa que le guste o no le guste, la entienda o no la entienda, la están usando. Y, por ejemplo, en América Latina, en Colombia, hay una cantidad de cajeros de Bitcoin increíblemente alta, lo mismo que en Europa y en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica habían 2 o 3 que no sé si siguen funcionando. Muchas personas han entrado a este mundo de Bitcoin como un producto, no como una moneda en el sentido de cambio de transacción, sino como un producto de inversión, de comprar Bitcoin barato y venderlo más caro y tener una ganancia. ¿Cómo ve usted esto en el sentido de que si es una buena idea o no es buena idea, o si ya pasó el momento, o si hay que estudiar mucho y no es tan fácil como lo ponen? Después de trabajar 32 años en finanzas, de mi maestría en finanzas en Caracas, cuando alguien me pregunta qué recomiendo, lo que recomiendo es que tome con alguien profesional un análisis de necesidades financieras para que esa persona entienda la posición de la persona que está preguntando. Correcto. Porque es súper irresponsable el poder recomendar cualquier vehículo financiero, cualquier producto, si antes no se ha atendido el perfil de la persona que está preguntando. Correcto. Y sobre todo sus necesidades financieras. O sea, usted está diciendo, necesito sentarme a hablar con la persona, saber sus necesidades, sabe o no sabe, y vos siempre lo decís cuando asesoras a alguien. Entonces, si nos está viendo y quiere asesoría, aquí tenemos estos 2 muchachones, ¿verdad? Para que se asesoren y no compren humo. Creo que aquí don Rafa me respalda en esto, y uno no puede o no hay una receta mágica en el sentido de tome, haga esto y ya. Y ya se hizo millonario, y menos en muy corto plazo. Realmente eso no se puede. Cada quien está en un momento financiero diferente y habría que analizar cuáles son sus objetivos, cuál es su edad,
qué está haciendo, qué no está haciendo, qué le gusta, qué no le gusta. Son muchas cosas como para llegar a ser una forma irresponsable donde decirle, agarre esta plata y métala en esto y va a ver qué buenísimo. Yo quisiera matizar Claro. sobre ese punto porque me parecen espectaculares los vídeos que hace Juan y que publica en las redes sociales. Y claro, yo soy muy analítico y me pongo a pensar que efectivamente si alguien te ofrece ser millonario en el corto plazo, eso es un scam. Pero los asesores financieros sí que queremos que usted en el momento de pensionarse sea millonario. Y está estudiado desde hace muchísimo tiempo que por las manos de cualquier empleado va a pasar más de $1 millón. Claro. Entonces, no es la cantidad de dinero que uno llegue a manejar, sino es el que uno sabiamente sabe invertir. Eso sería algo hermoso y nosotros lo hemos hablado muchas veces. O sea, no es que no se pueda, no es que es imposible, pero es que hay que hacer ciertos movimientos, hay que cambiar desde hábitos hasta maneras de pensar y chips, donde usted tiene que poner su empeño, capacitarse, estudiar y demás para poder llegar a eso, ¿verdad? Claro. Generalmente la gente se distrae muchísimo con O busca cosillas, un golpe de suerte. que puede pasar. Puede pasar, pero- El golpe de suerte puede pasar. Pero si pasa el golpe de suerte y no O sea, sabes bueno. administrar ese dinero. Chao. Exactamente. Sí, hay que tener y mantener una perspectiva a largo plazo. Correcto. Y ese es el secreto, uno de los secretos. Otro de los secretos es mantenerse invirtiendo, lo que es promediar precios. No es lo mismo hacer inversión una sola vez, un lump sum, que, por ejemplo, tener el hábito de apartar un porcentaje definido de los ingresos e invertirlos cada mes. Eso se llama promediar precios. Y la otra cosa que debería hacer cualquier persona es diversificar. Dios guarde, pongan como hacen algunos bitcoiners, todo en Bitcoin, porque ahí pueden perder todo. Correcto. Entonces, según las universidades más prestigiosas, y para cerrar ese tema, dicen o han estudiado que entre un 3 a un 7% sería lo ideal máximo para tener en Bitcoin. 3 a 7% del capital total de la El persona. portafolio de inversión. Hay un libro que hizo una familia holandesa, pero sabía lo que estaba haciendo. Vendieron todo, hasta los juguetes de los niños, y compraron Bitcoin. Y fueron billonarios de Bitcoin. Pero habían estudiado. Entonces, lo principal que dice Warren Buffett es que cada quien entienda Correcto. el instrumento de inversión y los riesgos, los beneficios y los riesgos. Esa familia tomó el riesgo de vender todo, todas las propiedades de los carros y hasta los juguetes de los niños, y de poner todo en Bitcoin, porque conocía los potenciales beneficios y los potenciales riesgos. Según el último estudio PISA de ciencias, matemáticas, creatividad y educación financiera, el país líder en el mundo en educación financiera es Bélgica. Y si usted ve en el mapa, Bélgica y Holanda hacen frontera. Sí. Es la misma gente, ¿no? Entonces, recuerde los holandeses que fundaron en el siglo XVIII la Compañía de Indias Orientales y Occidentales, y que son unos traders. Aquí en Costa Rica, ¿cuáles serían los 3 errores más comunes que hacen las personas, verdad, en la parte de educación financiera? El mayor error en educación financiera es no saber el número mágico a su retiro, es decir, la cantidad que usted tiene que tener acumulada en el momento que quiera dejar de cambiar tiempo por dinero, y que solamente cambie dinero por más dinero. Y como un ejemplo, si usted quiere vivir con $1,000 por 40 años, ahora mi abuelita vivió 103 años, póngase que usted se retira a los 60, entonces vivir 40 años con un ingreso de $1,500 a un 8% de interés, que aquí en Costa Rica hay instituciones que dan eso en renta fija. Si no, pregúntenle a Juan. Perfecto. Entonces tú tienes que tener acumulado un número mágico de $215,731. Si usted tiene aspiraciones de vivir mejor, viajar al exterior, tal vez a Panamá o a Nicaragua, no muy lejos, con $3,000 mensuales, su número mágico es de $431,461 estadounidenses. Si, Juan, tú tienes unas premisas más altas y quieres hacer viajes tal vez a Europa o mantener tu nivel de vida, no bajarlo cuando te pensiones, esos últimos 40 años, para que puedas tener esos $4,000, tienes que tener al 8% $575,282, y eso es perfectamente posible hacerlo si no se cometen el error número 2 y el error número 3.
Ok, adelante con el error número 2 y el error número 3. Tengo lo que en Venezuela se llama una chuleta. Una chuleta. Es cuando uno en el examen saca un papelito, no sé cómo le dicen. Aquí le dicen forro. Bueno, Un este es forro. un forro. El segundo error es no saber la teoría de las responsabilidades decrecientes. Y eso significa que cuando uno es joven, tiene altas responsabilidades, los hijos están pequeños o tiene mascota, tiene que pagar hipoteca. En cambio, no tiene patrimonio. Por lo tanto, debe de tener un plan financiero en marcha y especialmente que sea periódico, ¿verdad? Tanto en la cobertura como en la inversión. No solamente todo en la inversión, sino la cobertura son los seguros. A mitad de la vida ya se equilibra las responsabilidades que son decrecientes con la necesidad de ingresos. Y desde mi punto de vista, aquí seguimos. Es la regla del 72 que te ayuda a calcular aproximadamente el número de años necesarios para doblar una inversión a un tipo de interés dado fijo compuesto. Entonces, 72 entre una tasa de 3%, cada 24 años se va a duplicar su capital o sus deudas, si son deudas. Okay. Al 6% cada 12 años. Y al 12%, que es perfectamente posible porque es lo que rinde la bolsa en promedio en el largo plazo, cada 6 años. Si usted ve que en la calle, en la feria que hubo de automóviles, se vendieron montones, realmente no hay un auto de $10,000. No. Si usted pone $10,000 al 12%, y utiliza como guía la regla del 72, en 6 años se le convierten en $20,000, en 12 años en $40,000, en 18 años en $80,000, en 24 años en $160,000, en 30 años en $320,000. Sucesivamente, yo puedo decir que tengo 42 años trabajando desde que me gradué a los 22 años. Uh-huh. O sea que 40 años pueden llegar, a mí ya me llegaron. Correcto. Si hubiera puesto $10,000 sin dar ingresos mensuales o periódicos, que es lo que sí se recomienda que uno haga, dejando ese dinero ahí al 12%, a los 42 años tendría $1,280,000. Entonces ratificamos lo que dije anteriormente y estamos todos de acuerdo que es posible ser millonarios en dólares en el largo plazo. En resumen, esos son, en mi concepto, los 3 errores financieros más importantes: el no conocer la cifra de independencia financiera, el no saber la teoría de las responsabilidades decrecientes y en no manejar bien el concepto del interés compuesto, sea con la regla del 72 o con la fórmula matemática del interés compuesto o cualquier otra manera. Si alguien quiere solicitar un análisis de necesidades financieras, gustosamente lo podemos programar, y si después de eso quiere una recomendación, también le puedo dar varias opciones en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Persona dice, mira, don Rafa, tengo un dinero que he estado acumulándolo desde hace un tiempo, me gustaría ver opciones de inversión, usted lo puede asesorar en este caso. Sí, la primera asesoría es entender yo bien si tiene familia, si tiene seguros, si ya tiene inversiones, y si la persona sabe cuál es su cifra, el número mágico a su retiro, si sabe lo que es la regla del 72, el de interés compuesto y la teoría de las responsabilidades decrecientes. Una vez que nos nivelamos y que yo entiendo si es un perfil conservador, intermedio, o es una persona joven que puede tener más riesgo, entonces estoy en la capacidad de que pueda invertir en petróleo, que durante la pandemia bajó hasta menos $40, pagaban para que se llevara el petróleo, pero quien compró en esa época se hizo multimillonario en criptoactivos, en blockchain, en tokenización, y por supuesto en los instrumentos de renta fija o de renta variable, y al estar también, haber trabajado con seguros en Europa y en Costa Rica y en Venezuela, entonces es una visión holística de todas las necesidades con una sola persona. La mayoría de la gente va al médico. La mayoría de las personas paga a un contador o paga a un abogado. Entonces, les voy a dejar la reflexión en el tapete para que piensen que sí, hay asesores financieros que no cobran.
pero no hay muchos médicos que no cobran, ni abogados, ni contadores que no cobren. Correcto. Entonces realmente hay que acudir a una persona, ya sea que cobre o que no cobre, pero que sea profesional y que tenga los atestados. Y eso no se puede hacer cada 5 años, no. La recomendación es que en un mundo tan cambiante como hoy, usted acuda mínimo las mismas veces que va al médico con su asesor financiero independiente. Porque si usted va al asesor financiero del banco o de la cooperativa o de la institución donde tiene sus ahorros, lógicamente le va a recomendar los productos de esa institución. Don Rafa, vamos ya terminando. Desgraciadamente nos está ganando el tiempo. La conversación ha estado muy buena. ¿Dónde lo pueden contactar? Redes sociales, teléfono, correo. A mí me faltó comentar que entre las cosas que yo hago y que es mi gimnasio de la mente es que yo armo árboles genealógicos de larga duración. En la Universidad de Costa Rica presenté el último libro desde mi sobrino nieto que nació en San Ramón de Alajuela hasta Carlomagno. Entonces aquellas personas que quieren sacar el pasaporte europeo por nieto o el italiano por descendente van a necesitar una persona profesional que certifique sus ancestros. Eso yo lo hago como gimnasio, pero también es una unidad de negocios que tengo. Okay. Y me pueden contactar, creo que la forma más fácil es el WhatsApp que utiliza todo el mundo. En Costa Rica el código es 506 y el teléfono es 6110-8665. Sí, 6110-8665. En WhatsApp o en Telegram, si quiere mantener la privacidad de su número. Sí, ok, también. Perfecto. Para ir cerrando, don Rafa, nosotros siempre terminamos con el siguiente comentario y va dirigido a usted para la gente que nos está viendo. Cualquier persona que quiera de educación financiera hasta empezar a invertir en 2 minutos, ¿cómo lo asesoraría usted? ¿Qué le diría? Bueno, le preguntaría que si ya tiene un asesor financiero. Y si ya lo tiene, pues evidentemente no le está funcionando. Porque no le funciona, ¿verdad? Uno a veces cambia de médico o de abogado, ¿no? No, está válido, es válido. Para uno ya tener un feedback. Es válido, ¿no? Una vez conociendo esos dos aspectos, entonces iría comenzando por la educación financiera y el análisis de las necesidades particulares de esa persona. Esos serían los primeros pasos. Si no, sería muy irresponsable que yo dijera que puede invertir $10 o $200 sin conocer el perfil de riesgo, sin conocer si alguna vez en su vida ha tenido un asesor financiero y sin saber si tiene un plan financiero por escrito o no lo tiene. Incluso, eso parece que es muy difícil o complicado, pero algo que sí toda la gente suele tener es un presupuesto. Entonces, saber si lleva un presupuesto de ingresos y de gastos, o al menos si cuando va al supermercado apunta qué es lo que va a comprar para no comprar otra cosa. Por lo menos, sí. Y eso que acaba de decir es muy frecuente. La gente llega, se da cuenta que compró lo mismo que ya tenía en la cena. También hemos dicho que hay que juntarse con la gente correcta. Si usted tiene una meta y quiere llegar a esa meta, júntese con gente que ya logró la meta, que va en camino para la meta, que tiene la misma meta que usted. Porque de lo contrario, pues... no vas a poder. Y para eso hicimos este programa del asesor, para hablar con personas que te pueden guiar y que te pueden llevar a esa meta financiera o de emocional que tengas en el tiempo. Nos vamos. Muy agradecido por la invitación. Qué bonito que en Costa Rica la gente se puede educar por personas locales muy bien preparadas y los pueden asesorar. Muchísimas gracias, don Rafa. Nos vamos. Nos vamos, nos ganó el tiempo. Quería decirle a don Rafa, muchas gracias por la asesoría. Ese numerillo, 1.3 millones, suena muy bonito. Vamos a ver si nos educamos un poco. Nos vamos. Muchísimas gracias, don Rafa. Buenas tardes. En eso quedamos. En eso quedamos.